Hola, permítame ofrecerles Inmunología que ayuda. Hoy les vengo a hablar sobre la inmunología en la mucosa oral. El objetivo de esta presentación es realizar una revisión sobre lo publicado hasta el momento sobre la respuesta del sistema inmune innato y adaptativo en relación a la mucosa oral, un panorama sobre el rol o roles de la célula inmune, citoquinas, receptores, factores de crecimiento y otros productores secretorios. También vamos a revisar el comportamiento de sus estructuras relacionándolas con los diferentes elementos del sistema inmune en diferentes estados fisiológicos. Cabe destacar tres características fundamentales de la mucosa bucal y estructuras vecinas, que por su complejidad explican la pluralidad del sistema inmune a este nivel. Primero, todas ellas se encuentran lubricadas por un fluido único que es la saliva, la cual posee elementos inmunológicos propios. Segundo, la mucosa bucal recubre en gran parte los huesos maxilares, en el cual encontramos piezas dentarias y el periodonto. Tercero, desde la sexta semana de vida intrauterina comienzan a formarse los folículos dentarios. Las superficies mucosas en los mamíferos están protegidas por el sistema inmune. La mucosa bucal se presenta constituida por el epitelio y el tejido conectivo, los cuales están separados por la membrana basal, la cual funciona como una barrera protectora a través del estrato córneo. En las zonas más delgadas posee interesantes propiedades absorbentes. El estrato granuloso ayuda a frenar la colonización extraoral y el estrato espinoso, con la incorporación del complejo plasmamembrana de osmosomas, representa un mecanismo de conservación de la estructura. Si alguno de estos elementos se altera, pueden aparecer enfermedades inflamatorias o autoinmunes y neoplásicas benignas o malignas. Una de las actividades biológicas más importantes de la IL-1 es la capacidad de activar los linfocitos T mediante el número de producción de IL-2 y sus receptores. El factor de necrosis tumoral es una citoquina procesada por los neutrófilos, mastocitos, linfocitos, natural killer, células endoteliales y los queratinocitos. Está constituido por dos proteínas, las homólogas alfa y beta. El factor de necrosis tumoral alfa es el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que son potentes activadores de neutrófilos para la adherencia, quimiotaxis, degranulación y estallido respiratorio, factores decisivos en la inflamación. La mayoría de los linfocitos intraepiteliales de la mucosa en los seres humanos son los T y la mayoría son CD8. Estos muestran una diversidad limitada de receptores para antígenos, por lo cual son una de la especificidad limitada, diferente a la mayoría de los linfocitos. Los microorganismos estimulan las reacciones inmunitarias innatas en los cuellos gingivales de las piezas dentarias y sintetizan las quitocinas inflamatorias. La combinación de microbios y citocinas activan a las células dendríticas, las cuales pierden su adhesión a los epitelios y comienzan a expresar un receptor de quimiosinas denominado CCR7, que son producidos en la zona T de los ganglios linfáticos. Al producir IL-12, resultan ser los mediadores más eficaces para la diferenciación de Th2, que son importantes para que los antígenos puedan ser procesados por los macrófagos, produciendo una respuesta de Th1. Tanto las células dendríticas plasmocitoides como las Langerhans se encuentran en la cavidad bucal. Las células dendríticas plasmocitoides se encuentran en la circulación, de donde migran directamente los órganos linfocitos. Ya activados, producen grandes cantidades de interferón alfa y tienen una menor potencial como presentadores de antígenos, pero tienen un compromiso mayor a la inducción de respuesta tipo Th2. Juegan un papel importante en la protección contra las infecciones producidas por virus, gérmenes oportunistas. La presencia de la saliva proveniente de las glándulas salivales que desembocan en la cavidad bucal juegan un rol en la salud de la mucosa bucal. En un ambiente heterogéneo, con una población mixta de microorganismos, la saliva, mediante sus enzimas, la lisozima y la lactoperoxidasa, interrumpe la integridad de las paredes microbianas. El mayor anticuerpo que se encuentra en el fluido salival es el sistema secretor de la inmunoglobulina A secretoria, que son dos moléculas de IgA que son sintetizadas por las células plasmáticas asociadas a las glándulas salivales. Si existe presencia microbiana, el reconocimiento de los microorganismos patógenos es llevado a cabo por los receptores TOL, ubicados en las membranas de los neutrófilos, los macrófagos y las células Langerhans, diferenciando a los patógenos de los saprófitos. La reacción inmunológica que comienza en la endocitosis, la fagocitosis de los antígenos por los neutrófilos, macrófagos y las células dendríticas en los órganos linfoides con las células de Langerhans, siguen con su activación y la expresión de factor necrosis tumoral alfa e interferón gamma,
e IL-2 estimulándose a la vez a los macrófagos y a los linfocitos citotóxicos. La respuesta humoral se presenta con secreción IgG, IgE e IgA y producción de mastocitos eosinófilos. La tolerancia inmunológica en la mucosa bucal es la capacidad de bloquear la respuesta frente a un antígeno específico con el cual el sistema inmunológico ha interaccionado previamente en condiciones particulares. Si el TGF-beta se expresa en forma continua, se producirá un estado de respuesta periférica Th1 y reacción inmune por IgA. A nivel local, esto significa que ante la presencia e injuria de un factor infeccioso, se producirá una lucha entre la aparición de las citoquinas proinflamatorias y las respuestas Th1 o Th2. Ante la presencia de la flora microbiana oral mixta, el predominio de las bacterias gram positivas se presentan como inductores de la secreción IL-12, que es proinflamatoria, mientras que la gram negativa estimula con preferencia a la IL-10. Esta interleucina es inmunosupresora ante el desafío antigénico. Sufren los tejidos de la cavidad bucal el deterioro de la edad y la senescencia. En pacientes de edad avanzada observamos a diario un incremento de vulnerabilidad a las infecciones, al cáncer y a las enfermedades autoinmunes, mucosas laxas, músculo sin tono, incontinencia salival o por lo contrario, xerostomía o pérdida del gusto, etc. Se va a la conclusión de que con la edad decrecen las funciones que son más beneficiosas, tales como la respuesta linfoproliferativa de la actividad de los NK que nos protege de las células tumorales, una declinación de la IL-2 quien regula la quimiotaxis y la fagocitosis y el nivel de fagosomas. En particular, la toxicidad de los NK está asociada con la edad y la longevidad, mientras que baja los NK, la citotoxicidad está asociada con el aumento de morbilidad y mortalidad. La red inmunológica de la encía. La encía es el hogar de una red inmunológica rica. Los neutrófilos transmigran continuamente a través del epitelio de unión. Los linfocitos residentes son predominantes células T con algunas células B y células linfoides innatas. Diversos fagocitos mononucleares también están presentes en este sitio. La barrera oral y gingival. La mucosa oral está recubierta por epitelios escamosos estratificados de espesor variable y nivel de queratinización. La mayoría de la mucosa oral está cubierta por un revestimiento de epitelio no queratinizado. Por ejemplo, el piso de la boca es particularmente delgado y vascular. Las áreas relacionadas con la masticación es paladar duro, superficies externas de la encía. Son epitelios parcialmente queratinizados y la lengua está cubierta por un epitelio especializado que incorpora las papilas gustativas. La grieta gingival es un sitio particularmente abierto y vulnerable. Está revestido por el epitelio sulcular, que no es queratinizado y se vuelve progresivamente más delgado. En transición al epitelio de unión, en que se conecta la superficie del diente y está constantemente expuesto a la biopelícula microbiana y experimenta trauma, lo que lleva a una activación inmune constante. Los fagocitos mononucleares se componen de una elaborada red de células dendríticas, macrófagos y monocitos reclutados, cada subconjunto probablemente excediendo los roles contextuales en la defensa de la barrera y promoviendo la regulación inmune. Los linfocitos, las células T, las células B y las células linfoides innatas, como en otras barreras, residen dentro de la encía. Las células B están presentes en la encía en estado de salud y se han detectado la IgA e IgG, comensales específicas en fluidos orales. Las células CD4 son mediadores claves de la patología de la periodontitis. De hecho, tanto las células CD4 como las CD8 se expanden en situaciones de periodontitis. Las células CD4 dominan sobre la CD8 y la mayoría de las células CD4 y CD8 tienen un fenotipo de memoria. El entrenamiento específico de tejido de la función inmunitaria gingival. Daño continuo debido a la masticación. La promueve la Th17. La encía está expuesta a diversas señales que incluyen bacterias comensales como virus, hongos, metabolitos, dieta y lesiones tisulares. Las células Th17 han surgido como reguladores cruciales de la homeostasis e inmunopatología de los tejidos en la barrera oral. La residencia de las células Th17 en la encía se lleva a cabo a través de los mecanismos distintos de aquellos empleados en otros sitios de barrera.
En la encía se produjo la acumulación de células Th17 en respuesta al daño de la barrera fisiológica que resulta de la masticación. Las señales específicas del tejido adaptativo de la inmunidad en la barrera oral. Se han establecido comunidades microbianas diversas y daños continuos para educar la función inmune en la encía, mientras se especula que los elementos de la dieta y los alérgenos, partículas en el aire, juegan un papel en el entrenamiento de la inmunidad local.